Continuamos con el capítulo 3, titulado La apatía y la depresión. Habíamos quedado en la pregunta que dice, ¿cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Volvamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos hemos dispuesto a hacer nada. De algún modo, parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras, no puedo olvidar lo que significó que ella se fuera, primero debería pedirme disculpas. En este caso, están operando dos aspectos. Nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotros mismos y nos resistimos a lo positivo y a la grandeza. La manera de salir de la apatía es ver que, en primer lugar, el no puedo es un no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen, pueden ser reconocidos y apartados. También es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos. Debemos observar uno por uno los sentimientos de amor, generosidad y perdón. Podemos sentarnos, imaginar la cualidad de generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de nosotros? Al principio podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosos. De hecho, disfrutamos dando a los demás en determinadas circunstancias. Recordamos cómo nos sentimos inundados por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban. Vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y, a medida que soltamos la resistencia a ser indulgentes, surge la voluntad de abandonar las quejas. Mientras hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotros. Está siempre ahí, aunque oculto a la vista. Este proceso es aplicable a todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en el que percibimos la situación actual, darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctimas impotentes al de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado de conciencia muy superior al de la víctima, indefensa, atrapada por un resentimiento pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo. Si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros, somos libres de elegir, no incorporar un sistema de creencias negativo. ¿Cómo funciona eso en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma, no hay trabajo. En este momento tenemos la libertad de rechazar o de aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir, el desempleo no es aplicable a mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal, durante los periodos de alto desempleo, como el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para conseguir trabajo. De hecho, podía tener 2 o incluso 3 trabajos al mismo tiempo. Lavaplatos, camarero, botones, taxista, barman, obrero, jardinero y limpiador de cristales. Esto fue consecuencia de un sistema de creencias que decía, el desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y donde hay voluntad, hay un camino. También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con las enfermedades epidémicas. Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no. Lo importante aquí no es que 8 personas contrajeran la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian. Hasta en lo peor de una depresión hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa. En aquellos días
pero de alguna manera esa gente no la incorporó, por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero debemos suscribirla y después darle energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. Y a cambio de soltar las recompensas que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleos, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones, tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro, que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. El propósito es estrictamente aprender, es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas. Al mismo tiempo, dejamos de resistirnos a aquello en nosotros que está dispuesto a sanar la relación. En este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al buscar en nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontramos miedo y junto al miedo también encontramos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar en lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en las energías internas, acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia a estar dispuestos a algo positivo suceda en la relación. A continuación podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros consigamos, en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego simplemente observamos lo que sucede. Por lo general sobreviene una experiencia muy gratificante, que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente, podemos optar por revisar lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que, en un momento anterior de emoción abrumadora, no hayamos sabido gestionar la situación. Entonces, una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero, como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto, podemos reconocer con gratitud que esta situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales en la que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo lo sigue la amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar
sigue afectando las emociones y puede durar incluso años o toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles serán las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el secreto placer del autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos, ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? Me impartieron cursos sobre la conciencia en la escuela. Alguien me dijo alguna vez que era libre de elegir lo que pasaba en mi mente. Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa. Alguien me habló de las leyes de la conciencia. Si nadie lo hizo, ¿por qué me muelo a palos por tener creencias inocentes sobre ciertas cosas? ¿Por qué no he dejado de molerme a palos hasta el momento? Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y las de los demás es, parecía una buena idea en este momento. Todos hemos sido programados involuntariamente, mientras nuestra conciencia estaba desactivada, por confusión, ignorancia e ingenuidad. Adquirimos programas negativos y seguidamente los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos. Podemos elegir una dirección diferente. Podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más responsables, discernir mejor. Podemos negarlos a estar ahí, como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les da. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos demos de cuenta de que fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar de la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que, con nuestra pequeñez, compramos gato por liebre. En esta investigación tropezaremos con nuestra inocencia interior. Cuando la redescubramos, podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llevará consigo la necesidad de autocastigo y nos elevará de la apatía y la depresión. Podemos optar por revalorarnos a nosotros mismos, nuestras cosas buenas. Podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el juego de culpar porque ha quedado obsoleto e ineficaz. La compañía de la que nos rodeamos. Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo, consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a esto se le llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva, una reactivación de algunas de las propias formas latentes del pensamiento positivo.
Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por ósmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de las personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico, inclinado al hemisferio izquierdo, masculino, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo verla de un hombre. Parecía como un ectoplasma en su mayor parte de la oreja izquierda. Sin embargo, el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio una aura muy ancha en un lado, prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaban en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico, por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo puedo ver el aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuestas a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si, al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía de ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista, compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo, estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad, tenían vidas tristes y más bien patéticas, mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema, sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí que en lugar de psicoterapia siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y, su lugar, buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió, dijo que ya no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció 2 hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con las personas positivas ahorra mucha energía. En segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo dejó de frecuentar el grupo y comenzó a buscar relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente, elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió, se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. Intentamos demostrar que la vida está podrida, que este es un mundo sin esperanza, que no fue culpa nuestra, que no se puede encontrar el amor, que la felicidad es imposible.
¿Qué tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener la razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuestas a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Hasta aquí el capítulo número 3. Mañana continuaremos con el capítulo 4. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda darle me gusta si ha resonado contigo esta información para que llegue a más personas. Suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de este libro tan especial. Chao, chao.